Bienvenidos a este video donde de manera particular platicaremos de las medidas de tendencia central y de dispersión. De manera concreta, iniciemos hablando de las medidas de tendencia central. En primer lugar, tenemos a la media aritmética, también conocida como promedio o media. ¿Sí? Se le puede conocer como media aritmética, promedio o media. Y la regla para encontrar el promedio o la media aritmética es el primer dato por la frecuencia más el segundo dato por su frecuencia más el tercer dato por su frecuencia más el último dato por su frecuencia. Eso equivale a hacer la sumatoria de la frecuencia por el dato entre la suma de la primera frecuencia más la segunda más la tercera más la última. Eso equivale a la suma de las frecuencias. Se ve un poquito no amigable la regla, pero cuando veamos una aplicación verán qué sencillo es manejarla. La mediana es otra medida de tendencia central. Es el valor central que divide en dos partes iguales a un conjunto de datos. Para el tipo de datos no agrupados se pueden presentar dos casos, hay dos situaciones. La primera, cuando la sumatoria de las frecuencias es impar. Para poder localizar la mediana o tener la posición de la mediana, ¿sí? Si la suma de frecuencia es impar, ocupemos esta regla, ¿sí? Para determinar la posición de la mediana, tenemos que sumar al número de datos más 1, ¿sí? Entre 2, y con esa regla localizaremos la posición de la mediana. Recordemos que la mediana es el valor central de la colección de datos ordenados de manera ascendente o de manera descendente. Caso 2, si la suma de las frecuencias es par, si es par, al centro se localizarán dos datos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es el número de datos entre 2 para localizar el dato de la izquierda, y para el de la derecha el número de datos entre 2 más 1. Y luego esos datos se van a sumar y dividir entre 2 para determinar la mediana. ¿Ok? Entonces tenemos dos casos: cuando la suma de datos es impar y cuando es par. Muy bien. La moda. La moda es el valor o valores que ocurren con mayor frecuencia. Es decir, el dato que más se repite. Esa será la moda. Muy bien. Ahora apliquemos las reglas de medidas de tendencia central a un caso. Se hizo una encuesta en el 2019 a un grupo de estudiantes que acaban de salir de la secundaria. Se le preguntó sobre la calificación final de matemáticas. La colección de datos que se obtuvo fue esta, ¿sí? Para trabajar esa colección de datos, ¿sí?, la vamos a organizar en una tabla para trabajar de manera más sencilla las reglas de medidas de tendencia central. Entonces ponemos la tabla, una columna para calificaciones, X, variable, otra para número de alumnos, frecuencia F, otra para multiplicar la frecuencia por la calificación, o sea, F por X, y una para frecuencia acumulada, FA. Aquí vamos a ordenar de la calificación menor a la más grande. La menor sería 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a contar cuántos alumnos obtuvieron 5. Para ello marcamos con un color: 1, 2, 3, 4. 4 estudiantes obtuvieron 5 de calificación. Ahora vamos a ver cuántos obtuvieron 6. 1, 2, 3, 4. 4 alumnos obtuvieron 6 de calificación. Ahora veamos cuántos obtuvieron 7. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 estudiantes obtuvieron 7 de calificación. Ahora 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 alumnos obtuvieron 8 de calificación. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 obtuvieron 9 de calificación. Ahora, ¿cuántos obtuvieron 10? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 obtuvieron 10. Y vean, marcando no se escapa ningún dato, no nos perdemos. Ahora hay que sumar estos resultados. La suma de todos ellos sería 45. La sumatoria de la frecuencia es 45. O sea que n es el número de alumnos, es 45. Coincide con el número de alumnos encuestados. Ahora multipliquemos. 5 por 4, 20. 6 por 4, 24. 7 por 11, 77. 8 por 12, 96. 9 por 9, 81. Y 10 por 5, 50. Ahora sumemos estos resultados y la suma es 348. Aquí le ponemos de nuevo un poco más grande para que se note. Bien, ahora la frecuencia acumulada. Esta frecuencia, la primera, la corremos aquí. Siempre vamos a correr la primera. Y luego sumamos la que sigue. 4 más 4, 8. Sumamos la que sigue. 11 más 8, 19. 19 más 12, 31. Más la que sigue, que es 9. 40 más 5, 45. El último dato de la frecuencia acumulada debe coincidir con las personas encuestadas o el número de datos. Bien, ahora veamos cómo se aplica la media aritmética. La regla es sumatoria de f por x entre la sumatoria de f. Sumatoria de f por x es 348. Sumatoria f 45. Entonces, 348 entre 45, la división es 7.7. Entonces, el promedio sería 7.7. O la media aritmética. Bien, ahora la mediana. Como el número de datos es impar, vamos a buscar la posición de esa mediana con esta regla. N más 1, o sea, 45 más 1 entre 2. Serían 46 entre 2, es 23. Entonces la mediana está en la posición número 23, es decir, el alumno número 23. Aquí tenemos del alumno 1 al 4, 1, 2, 3, 4. Aquí sería del 5, 6, 7 hasta el alumno 8. Aquí del 9, 10 hasta el alumno 19. Aquí 20, 21, 22 y 23. Aquí tendremos la mediana, la posición número 23. Entonces la mediana es 8. ¿Sí? Mediana 8 de calificación. Ahora la moda sabemos que es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? El 8, 12. Entonces la moda es 8 de calificación y la media aritmética es 7.7 o el promedio. Ya vieron qué sencillo es aplicar las reglas de medidas de tendencia central organizando los datos en una tabla. Ahora, con ese mismo caso, veamos las medidas de dispersión. Eso se refiere a la separación que presentan los datos con referencia a las medidas de tendencia central. Bien, primera medida de dispersión, rango. Dice que es la diferencia entre el dato mayor menos el menor. La varianza es la suma de los cuadrados de las diferencias de los datos con relación a su media aritmética dividida entre el tamaño de la muestra. Se ve nada amigable la regla, pero una vez que hagamos el ejemplo verán qué fácil es aplicarla. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, se denota por S. Entonces tenemos aquí la regla. ¿Okay? Muy bien, continuemos con las medidas de dispersión. Dijimos que vamos a ocupar la misma tabla,
la misma colección de datos para analizar las medidas de dispersión. Necesito esta columna que sería la columna x cuadrada y necesitamos la columna f por x cuadrada. Aquí significa que cada celda debe ser llenada con la variable elevada al cuadrado, o sea, aquí serían 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36, 7 al cuadrado 49, 8 al cuadrado 64, 9 al cuadrado 81 y 10 al cuadrado 100. Se suman estos resultados, ¿sí? Y tenemos que la sumatoria de x cuadrada es 355. Ahora vamos a multiplicar este dato por la frecuencia, por 4, o sea, 25 por 4. Aquí 4 por 25, 100. 4 por 36, 144. 11 por 49, 539. 12 por 64, 768. 9 por 81, 729. Y 5 por 100, 500. Hacemos la suma. Y la suma son 2780. Bien, ahora la primera medida de dispersión, que sería el rango, dato más grande menos el pequeño, o sea, 10 menos 5 va a dar 5. El rango es 5. Ahora, la varianza, la regla es esta. Se ve un poquito no amigable, pero vean qué fácil va a ser reemplazar datos. F por x cuadrada, sumatoria de f por x cuadrada, ya tenemos ese dato, que sería esto. 2780. Aquí vamos a poner 2780. Sumatoria de fx ya la tenemos también, que sería esto, 348 al cuadrado. N pues es 45. Entonces ya está. Sumatoria de fx cuadrado 2780. Sumatoria de f de x 348 al cuadrado entre 45 y aquí entre 45. Aquí primero elevemos al cuadrado y se divide 348 al cuadrado, o sea, 348 por 348 entre 45 y va a dar 2691.2. Ahora hacemos la resta aquí y dividimos y va a dar 1.97. Aquí restan y dividen en 45 y va a dar 1.97. Muy bien, ahora la varianza es 1.97. La otra medida de dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar es igual a raíz cuadrada de s cuadrada. Entonces sería 1.4 la desviación estándar. Muy bien. Ahora veamos algunos gráficos. El gráfico de los casos anteriores. Este sería el gráfico de barras. 4 alumnos obtuvieron 5, 4 alumnos obtuvieron 6, 11 alumnos obtuvieron 7, ¿sí? 8 alumnos obtuvieron, 12 alumnos obtuvieron 8, 9 alumnos obtuvieron 9, 9 alumnos obtuvieron 9 y 5 alumnos obtuvieron 10. Muy bien, el gráfico circular de esa colección de datos es este. Aquí significa que este azul, que es 5, 20% de los estudiantes sacaron 5. Por ejemplo, este amarillo, 27% de los estudiantes sacaron 8. Y así, muy bien. Ya a ustedes les toca practicar. Como siempre, en la descripción del video se encuentra el enlace de la actividad de desarrollar y poner en práctica lo aprendido.